Buenas tardes. Vamos entonces con la sesión de hoy, que como pueden ver acá, bueno, como comentamos ayer, pues sería el método de interpolación de Newton, que no está tan largo, ¿no? A comparación de todo lo que hicimos el día de ayer, que fue bastante. Interpolación lineal, cuadrática, interpolación de Lagrange. Si hay alguna duda, pues lo podemos comentar. Y hoy solamente la interpolación de Newton, que así como Lagrange, les presenta el método, la idea, entendemos un poquito las fórmulas, vemos la estructura, hacemos un ejemplito, digamos, como que a mano, ¿no? Para al menos tener idea de las cuentas que se hacen. Luego vemos cómo queda el código en Octave y eso sería todo el día de hoy. Les repito, es bastante corto en comparación con todo lo que hicimos el día de ayer de interpolación. Nada más para retomar un poquito lo que les dije que chequen, por aquello de que no salió o lo que sea. Nada más vamos a ver cómo sacar la gráfica de un polinomio de interpolación una vez que ya tengan los coeficientes. Entonces vamos a retomar una vez más esta parte de interpolación de Lagrange. Y vamos a ver cómo queda la gráfica del polinomio, que sería más bien, ahorita el objetivo es más bien cómo quiero que presenten la gráfica. Vamos a sacar la gráfica del polinomio, la gráfica de los puntos que conocías o los datos conocidos y también la gráfica de los puntos que estás interpolando. Todo eso vamos a ver cómo queda en una grafiquita. Que les digo, ¿no? Esta era lo que estaba por aquí en las demás diapositivas que lo hicieron ayer. Pues ahorita con que vean más o menos cómo queda, está bien, ¿no? Y entonces, vamos a ver. Tendríamos entonces nuestro vector X, así rápidamente. Estos son los datos de la tabla. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6. Y las evaluaciones, o las Y's. 0, 1.38, 1.60 y 1.79 con sus decimales. Ahí está, 1.38, 1.60, 1.79. Tenemos los vectores. Y simplemente vamos a pues, hacer la interpolación de Lagrange. Lagrange XY, voy a ponerle bueno, sí, vamos a ver cuánto queda. Y ahí está el resultado. Les repito, esta interpretación es que este es el coeficiente de X cúbica, coeficiente de X cuadrada, coeficiente de X, término independiente, ¿no? Por aquello de que en algún momento les diga, a ver, escríbeme el polinomio o interpreta la respuesta, así es, ¿no? Cúbica, cuadrada, lineal, independiente. Que ese es el polinomio que está escrito acá. ¿Ok? Entonces, se me olvidó la plumita. Entonces, una vez que tenemos esto, pues vamos con la gráfica. La gráfica es simplemente, pues un plot. Defines tu dominio con, aquí es importante, ¿no? No vais a cambiar las X, fíjate que una es mayúscula y una es minúscula. X mayúscula vamos a guardarla, bueno, al menos yo la estoy guardando para mis vectores. X y Y mayúsculas y las minúsculas para la gráfica. X minúscula, usar el comandito que apareció ayer, linspace, que me genera en automático 100 puntos. Define el dominio. Vamos a ponerla de 0 a 7. ¿Por qué de 0 a 7? Porque pues ahí están los datos. Debo abarcar todos los datos cuando yo defina mi intervalo para graficar. De 0 a 7, de 1 a 6. ¿No? Ya están los puntos dentro de este intervalo. Entonces, ahí tengo el comando para la gráfica, linspace, como que mi dominio. La Y simplemente le pongo polival, porque pues es un polinomio. ¿Cuál es el polinomio? Está en C. ¿Y qué voy a evaluar? La X. Le pongo punto y coma para no verla ahí la listota de resultados. Y ya tengo todo prácticamente para la gráfica. Entonces, pues le pongo simplemente un plot. Antes ya lo puse, simplemente voy a poner toda la línea de instrucciones. Primero, acuérdate que la leyenda va a respetar el orden en el que saques los datos graficados. Por ejemplo, si primero quiero graficar la curva, primero pongo las minúsculas XY, vamos a ponerlo de color negro. Y el grosor de la línea, este comandito line width, pues te dice qué tan gruesa va a estar la línea, para aquello de que no lo veas o no sé.
Después puedes graficar los puntos. Los puntos son los vectores X y Y mayúscula. Estos puntos los podemos poner, no sé, con con un circulito de color negro y ahí van quedando, parecen ok, ¿no? Creo que le puse el mismo color, azul, 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 o B. Y finalmente, el valor donde te pidan interpolar, por ejemplo, el 2, ponemos el 2 y evaluamos. Ya está, le ponemos un diamantito rojo, evaluamos el 2 en el polinomio. Aquí igual podrías poner en tamaño de marcador, etcétera, para que se vea. Pero bueno, eso es para cuestión de personalizar, ¿no? No vamos a tardarnos tanto en esto. Ahora, le doy enter y así queda, ¿no? No se ven los puntitos porque pues, le puse la leña muy gruesa. Si le ponemos o le aumentamos el tamaño del marcador, vamos a ponerle 12. Ahí ya se ve un poquito más el rombo, lo mismo con los demás, ¿no? Pero pues esta sería la idea de la gráfica. O si ves así la línea como que no te gusta, igual lo puedes poner más delgada, o punteada, o de puntitos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acuérdate de los comandos del plot. Ahí le ponemos línea punteada, le doy enter otra vez, y ahí va quedando, ¿no? Es cuestión de personalizar ahí la gráfica, pero esto sería el resultado esperado. Y una leyenda por ahí indicando que cuál es el polinomio, los puntos y el punto interpolado, ¿no? Por ejemplo, solo para ejemplificar la leyenda, vamos a ver cómo queda. Creo que sí te respeta como que los comandos para poner ecuaciones. Podemos poner f de x igual a 0.007. Voy a dejarlo hasta allá. X cúbica menos 0.383. X cuadrada más 0.9888. X menos 0.8583. Les digo, la siguiente leyenda es para los datos y la última leyenda para la interpolación. Ay, no hay acentos. Damos enter y ahí queda esta leyenda. Si se fijan, creo que sí apareció un poquito. Igual hay comandos para hacer un poquito más grande este texto. Pero fíjate, me tapa, ¿no? Me tapa la gráfica. Luego yo les puse en la presentación este comandito para que precisamente ubique en la mejor posición posible la leyenda. Y ese comandito es simplemente la ubicación. Lo que tú consideres mejor. Ahí está, le doy enter. Vamos a ver si funcionó. Ah, no funcionó. Creo que aquí no funciona. No. Sí, creo que aquí ya no, ya quitaron esta opción. Vamos a ponerle sudeste, south. Y ahí quedó. ¿Ok? Antes tenía el comandito de best para que él solito vea dónde no hay gráfica y ahí la pone. Pero sí, ¿no? Ahí puedes poner tu gráfica o no, creo que sí se lo puedes mover. No. Pero aquí el comando de ubicación te permite reubicar tu leyenda. ¿Cómo puedo tener tantas? Ahorita tengo abierto Teams, Octave, una plumita, dos PDFs, o sea, dos lectores de PDF, Firefox y muchas carpetas, no sé. Con suerte, yo creo, porque la máquina no está tan buena. De hecho, cuando edito videos lo medio piensa.
Creo que tuve suerte, ¿no? Le cambié el disco duro, eso sí, me vino malito. Y le cambié el disco duro, igual y por eso. El disco duro es reciente. De hecho, los profes, como comentario, así que eran paréntesis, los profes me han comentado que para los cursos de arriba, con el software que les piden para, no sé, para ingeniería química o algo así, les recomiendan una i5, recomendación, digo, no es que no puedas hacer nada si no tienes i5, pero eso es lo que recomiendan los profes, ¿no? Recomiendan por ahí una i5 con un 8 gigas de RAM. Con eso, pues te la llevas tranquilo. Si te equivocas en un punto, pues sí, no es que tengas que hacer todo, simplemente cierras la gráfica y mi sugerencia es por ahí, igual acuérdense que vimos ahí los scripts, ¿no? Si tienes tu script, yo eso hacía mucho antes, un script que saque poco a poco las gráficas y modifiques ese script para que no tengas que escribir toda la bola de comandos. Si lo tienes en uno solo, como aquí como pues sí, ¿no? Hay que volver a ponerle plot, y para que saque la gráfica. Luego tengo que volver a ponerle leyenda para que me saque la gráfica. Y así es como tardado. Pero acuérdate que en las primeras sesiones vimos hacer un script. Creo que se llamaba gráfica, una cosa así, o mi gráfica. Entonces puedes poner esto de plot, de legend, en un script y simplemente ejecutas ese script y él lo va a hacer todo sin que tengas que estar dándole enter a cada rato, como si estuvieras volviendo a hacer todo. No sé si me expliqué con esta idea. Tipo, voy a un archivo nuevo, script, y aquí voy pegando, aquí pongo el plot, aquí pongo la leyenda, aquí pongo la cosa de los ejes, y aquí le puedo ir moviendo según yo quiera ajustar, entonces ya no tengo que estarle dando enter a cada rato acá, me voy directo al script. Ok, entonces esto sería, digamos, como que lo que quedó pendiente de ayer, la gráfica. Entonces esto mismo, pues se hace con Newton, ¿no? Una vez que tenga los coeficientes con el método de Newton, pues de la misma manera, evalúas, en el punto donde quieres interpolar, graficas, etcétera, ¿no? Esa parte igual la iba a comentar hoy, pero pues ya la adelanté y sirve igual para el final de la sesión de hoy. Entonces ahora sí, vamos con el tema del día, que es interpolación de Newton. La idea sigue siendo la misma, ¿no? Que en toda esta unidad tengo puntos y lo que estoy buscando es una función, un polinomio, de tal modo que cuando yo le evalúe en x0, el resultado sea y0 o f de x0, como quieras denotarlo. De hecho, Newton lo denota como f de x0. Cuando yo evalúe en x1, en mi segundo dato, el resultado de la evaluación del polinomio tiene que ser la parejita y o f de x1. Eso es lo que debe seguir cumpliendo, ¿no? Tu interpolación para Newton. Ahora, Lagrange, pues, ahí se inspiró y construyó un producto de polinomios que hacían un truco. Similarmente Newton, ¿no? Es una construcción, es por ahí una especie de polinomios especiales que cuando evalúas, pues se cancelan cosas. Y resulta que cuando evalúas x0, te da f de x0. Cuando evalúas x1, te queda f de x1, que es la condición para que se cumpla o para que digas que sí estás interpolando. Entonces, la idea es la siguiente. Estas son las fórmulas, vamos a comentarlas sobre cómo se entiende. Entonces, fíjate de lo que pasa, ¿no? Son coeficientes, un poquito un polinomio, ya no hay divisiones, de aquí aparentemente no hay divisiones. Es un coeficiente B0, ¿qué es B0? Es precisamente f de x0. Así, ese es el más sencillito. ¿Cómo es que lo pudo construir así? Porque si te fijas, los demás términos están multiplicados por x menos x0, por x menos x0. De tal modo que cuando evalúas en x0, todo se cancela y solo te queda b0, que es f de x0, y ya se cumple la primera. La segunda, el segundo coeficiente, b1. ¿Qué es ese b1? Esa es la construcción que se hizo Newton. b1 es una función especial, fíjate. Tienes una f, corchetes, x1,
x0. ¿Qué es eso? Ahorita vamos a comentar qué es eso. Estas son las construcciones que se hizo Newton para lograr su interpolación. Se conoce como diferencias divididas. Estas f's no son evaluar, son otra cosa, por eso precisamente los corchetitos y dos variables, x1, x0. Y ese es B1, el coeficiente B1. Similarmente, el coeficiente B2, que bueno, aquí no lo escribí, el coeficiente B2, pues sería algo de este estilo. Las diferencias divididas de todas las variables anteriores. El subíndice que te sirva para lo siguiente. B0, pues empieza en x0. B1 empieza en x1. B2 empieza en x2 hasta llegar a x0. Por lógica, B3, que bueno, esto ya no está escrito acá, B3 empezaría en x3, x2, x1, x0. Y ahí van construyéndose, cuando menos los coeficientes. Obviamente ahorita vamos a explicar qué es esto. Pero cuando menos tener claro ahorita cuáles son los elementos que necesitas. Para B2, x2, x1, x0. Para B3, desde x3, x2, x1, x0. Para B4, desde x4, x3, x2, x1, x0, como antes, ¿no? Iterativo, necesito los valores anteriores. Y ahora vamos a comentar cómo construir estos valorcitos que no aparecen acá. Digo, si los pongo, se llena esto y además ni siquiera se aprecia cuál fue la idea para construirlo o para que aparezca. Entonces, vamos a comentar de dónde salieron estos numeritos. Entonces, interpolación de Newton. Ahí está, estos son los que aparecían, ¿no? B0, pues es f de x0. B1, pues ya más o menos comentamos que B1, aquí lo podría yo anotar una vez más. B1 es una f, corchetitos, x1, x0. Y ahorita comentamos qué es eso, ¿no? Pero de entrada, así se expresa. Ahora, para el siguiente término, lo que se inspiró Newton es que la B2, ¿cómo la voy a formar? Pues de manera similar. Voy a construir las diferencias x menos x0 por x menos x1. ¿Cuándo me detengo? Este índice me dice cuándo detenerme. B2 me detengo hasta antes de x menos x2. Y ahí tengo mi siguiente término. ¿Y ahora qué sería B2? Pues sería esta notación un poquito nueva. F de x2, x1, x0. Y ahorita vamos a ver cómo sacar esto. No es difícil tampoco. ¿Quién sería mi siguiente término? Pues si tengo un polinomio de grado 3, necesito B3. ¿Cómo lo construyo? Similar a esto. X menos x0, x menos x1. Voy construyendo estos binomios. ¿Cuándo me detengo? Un valor antes de x3. Para eso me sirven igual los subíndices. Entonces esto sería x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Y esto va a ir funcionando. Fíjate, cuando evalúo en x0, se cancela, se cancela, se cancela. Cuando evalúo en x1, se cancela. Y esto va a ser el trucazo de que me quede f de x1. Cuando evalúo en x2, se cancela y se cancelan todos los que le siguen, ¿no? Y así va saliendo, ¿no? En esta construcción. Voy a dejarlo hasta acá. Digo, los demás índices, pues creo que ya quedó un poquito claro la idea. B4 sería, por el x menos x0 y así te la vas llevando hasta llegar a x menos x3. Y si hay más, pues más términos. Y así te sigues construyendo el polinomio, según el grado n, ¿no? Y entonces, ¿cómo quedan los coeficientes? Igual, ¿no? ¿Qué es B3? Pues simplemente quédate con la notación en este momento. Es F, corchetito, y empieza en x3, x2, x1,
hasta x0, ¿no? Esta es la notación que cuando menos debes tener pendiente, ¿no? Para que no te pierdas. Y ahorita vemos la fórmula. Y Bn, pues empieza en el punto n, empieza en el punto n y se sigue hasta llegar al primer punto, hasta el x0, ¿no? Como que usa todos los anteriores. Esa es cuando menos la idea de la notación. Ahora, ¿qué son estas cosas de corchetitos? Esas cosas de corchetito se conocen como diferencias divididas. Ese es el nombre que reciben. Ahora, ¿qué o cómo construyo esas diferencias divididas? Aquí nada más, ¿no? ¿Cómo sería la estructura de un polinomio de orden 2? Pues llega hasta B2. Eso sería la fórmula de un polinomio de Newton de interpolación. ¿Cómo queda F2? Pues llegas hasta B2. Ahí igual un poco el orden del polinomio de interpolación llega hasta B2. B0, B1, ya comentamos cómo construir. B2, ya comentamos cómo construir. Y ahí queda la expresión de un polinomio de grado 2. Digamos que es la fórmula particular. ¿Cómo queda un polinomio de grado 3? Pues llegas hasta B3. B0, B1, B2, B3, hasta allá. Esa sería la fórmula para un polinomio de interpolación de Newton de orden 3. Estas son las fórmulas que seguiríamos a final de cuentas. Ahora, pues lo que queda pendiente, nada más, para ya prácticamente tener todo, es quiénes son B0, B1, B2, etc. Entonces, esos B0, B1, B2, B3, shalala, se conoce como diferencias divididas. ¿Y cómo las voy a sacar? Pues nada más ten en cuenta que conoces todas las X. X0, X1, X2 son datos conocidos. Lo que significan esos corchetitos es lo siguiente. Voy a hacer un poco más grande. Lo que significan estos corchetitos es como si fuese un poco la fórmula de pendiente. La de pendiente, pendiente, no dependiente, pendiente. ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? Es Y2 menos Y1 o en vez de Y2 pues es la evaluación. F de X1 menos F de X0 sobre la diferencia X1 menos X0. Esa es un poco la idea en esas funciones con corchetito o las diferencias divididas. Es casi la fórmula de pendiente. Similarmente, si ahora tengo x2, x1, pues esto sería la división entre x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Y ahí te vas llevando estas fórmulas. Así se calcularía, les digo, es casi la fórmula de pendiente para el caso en que tengas dos valorcitos, ¿no? Ahora, esas son las diferencias de orden 1. Así se le conocen. Solo tienes que hacer una resta, ¿no? Ahora, aparecían más cosas. Eso es en cuanto a B1. Así se calcularía B1. Ahora, ¿qué pasa cuando me aparecen tres numeritos o tres variables dentro de los corchetes? Que es para sacar B2. Para hacer esa diferencia, pues esas diferencias ya son conocidas como diferencias de orden 2. Y funcionan poquito parecido. Es como recursivo. Las diferencias de orden 2 van a llamar a las diferencias de orden 1. Las diferencias de orden 3 van a llamar a las diferencias de orden 2 y las diferencias de orden 2 llaman a las diferencias de orden 1. No sé si recuerdan de álgebra lineal la definición de determinante, que se volvió un poco fea cuando cuando tu matriz era de 4x4. Era, si quiero sacar una determinante de una matriz de 4x4, ¿qué tengo que hacer? Agarro una fila y multiplico por una matriz de 3x3. Me voy moviendo, agarro el siguiente elemento y me queda, eliminando fila y columna, otra matriz de 3x3 y así voy. Entonces más o menos es algo así que sucede en esta parte para los coeficientes. ¿Qué les digo? En hacerlo a mano, tal vez una o dos veces, con ayuda de algo, y hasta allá, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esta diferencia dividida? Ahora sería de la siguiente forma. Agarra los primeros dos y luego tomas en cuenta los otros dos. De la siguiente manera. Sería F, diferencia dividida de los primeros dos. X2
x1 menos f diferencia dividida de los otros dos. x1, x0. Así es como queda el numerador. Les digo, es como que siempre la fórmula dependiente, pero como que te bajas un nivel en las diferencias. ¿Entre qué? Entre el primero menos el último. x2 menos x0. Y entonces aquí vienes con la parte un poquito recursiva. ¿Qué es f de x2? Es todo lo que hiciste antes. Todo este choricito. Y esto es lo que iría acá. Esto es, repito, f de x2, x1 corchete. Y f de x1, x0 es todo esto. Entonces, todo esto se lo vas a restar. Oye, ¿no se copió? Ahí está. Entonces, todo esto, para no volver a escribirlo, se lo vas a restar. Sobre x2 menos x0. Así es como se ve esta expresión con tres variables y corchetes. Es todo el cálculo que necesitas. Y va a funcionar porque, bueno, cuando evalúes x0, aquí, pues se cancelan expresiones. Por ejemplo, el x0 se cancela y se van simplificando las expresiones de tal modo que solo te queda, al final de cuentas, algo mágico como pasaba con Lagrange. ¿No? Te queda solamente el valor que necesitas. Entonces, así van quedando estas diferencias divididas. ¿Y qué sería esta? Pues esta, muy similar. Entonces, agarra los primeros dos. Y esto sería... ¿Cuál división? ¿Cuál división? ¿La resta? ¿O qué división? ¿Esta de acá? A ver, otra vez, nada más voy a comentar rápidamente, porque igual me perdí un poquito con la pregunta. Para las de segundo orden, es agarrar estas diferencias. Esta de acá, que es esta fórmula que tenemos acá. Entonces, todo esto va aquí, en lo que está de amarillo. Menos los otros dos términos, x1, x0. La diferencia dividida de x1, x0 es todo esto, y entonces todo este cociente va aquí. Y es lo que me queda en esta fórmula final. Ajá, en orden 1 son, en orden 2, ándale, y de hecho hay más todavía, ¿no? Habría x0, x1, x2, x1, x2, x3, luego x2, x2, x1, x2, x3, x4. Son todas las como que combinaciones posibles, ¿no? Aquí va subiendo, de hecho. Sí, son como que todas las combinaciones. Fíjate, va subiendo 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y así va subiendo. Y aquí similar 0, 1, 2, luego 1, 2, 3, luego 2, 3, 4 y así van quedando las diferencias. Digo, no los puse todos, pero se podría agregar para que sea un poquito más visible. Y aquí quedaría que la siguiente es x4, x3, x2. ¿No? Así van creciendo estas diferencias, que son los cocientes que te van a permitir encontrar el polinomio. De orden 2, pues son 2 veces las diferencias. Y ahí va quedando. Y aquí igual, ¿cómo queda la diferencia? F de los primeros dos, x3 menos x2. Digo, x3 con x2, menos f, corchetito, y los últimos dos, x2 con x1, sobre el primero menos el último, x3 menos x1, y ahí va quedando. ¿Qué es toda esta cosa? Pues son las diferencias anteriores. x3, x2, no lo escribí, pero es la fórmula dependiente. F de x3 menos f de x2 sobre x3 menos x2. Menos una fórmula muy similar a esta, ¿no? Y ahí van quedando estas expresiones, que son las que tenemos que calcular. Son las que hay que calcular, perdón. Y ahora, eso fue nivel 1.
nivel 2. Y si me voy al nivel 3, pues por lógica, ¿qué es lo que debería de pasar? Si me voy al nivel 3, pues ahora sería, agarro los primeros 3 y esos me forman la primera diferencia. Luego agarro los últimos 3 y eso me forman el segundo término de la diferencia, es decir, quedaría F, F, corchetito, los primeros 3, X4, X3, X2, menos F de los últimos 3. Aquí que de hecho creo que empieza en 0, perdón. 0. Uno, 2, 3. 3. Siempre piensa en 0, ¿no? 2, 1 menos X2, X1, X0. ¿Y cómo saco estos? Pues son los que calculé en el paso anterior. Entre el final menos el inicial. X3 menos X0. Y esa es la construcción de Newton. Ok, más o menos, ahorita no es que se aprende la fórmula, digo, no nos aprendemos esto, más bien tenemos la idea, ¿no? De dónde voy a obtener los valores que voy a poner del paso anterior. Les digo, es como un determinante, ¿no? Te vas haciendo lo que habías hecho antes, vas haciendo lo que habías hecho antes según vas avanzando. Y aquí vuelve a aparecer f de x3, x2, x1. ¿Qué es esto? Es esta cosa, f de x3, x2, x1. ¿Qué es el otro? x2, x1, x0. Es lo que yo había hecho en el orden 2. Entonces me regreso al nivel anterior y uso los datos que ya calculé. Esa es la idea de los coeficientes de interpolación de Newton. Estos eran los coeficientes, ¿no? Repito, estos F's corchetitos, si me regreso arriba, ¿de dónde salieron? Los F corchetitos son precisamente los coeficientes, los B1, los B2, los B3, etc. ¿Para qué me sirven los coeficientes? Los B's. Al final de cuentas, esos son números. Para multiplicar por x menos x0, por x menos x1, y así me voy construyendo el polinomio de Newton. Esa es la construcción. Un poco larga, pero, les repito, funciona, porque lo que necesitas es que cuando evalúes en x0 te quede y0, cuando evalúes en x1 te quede y1, y así vas, ¿no? Ahora, a mano, pues como que se ve un poquito complicado, y con el hecho de simplemente escribir la fórmula, creo que ya te ocupaste por ahí una página, 2 páginas solo de las fórmulas. Todavía ni siquiera le has metido valores. Aquí hay que meter un valor, aquí hay que meter un valor, porque acuérdate que son datos tabulados. Aquí hay que meter valores, aquí hay que meter valores, entonces te va a llevar bastante hacerlo como que a manita. Pero por suerte o por fortuna, esta es la idea, ¿no? La idea. Por suerte o por fortuna tenemos lo que es más bien una tabla de diferencias divididas. Que debido a la naturaleza de las diferencias divididas, que es esta ideita que platiqué acá, que espero que haya quedado un poquito claro, si no lo vuelvo a comentar, no hay problema. Debido a esta idea de las diferencias divididas, por la forma en la que se construyen, es posible generar una tabla que te ayude con este cálculo, sin que tengas que ocuparte hojas y hojas y hojas de cuentas. Esa tabla luce de este estilo. Una vez que tienes estas diferencias, que digo, no lo puse, están en la diapo, pero creo que no se entienden mucho si lo dejo así. Pero tienes una tabla de diferencias divididas, que es muchísimo más fácil de construir que ponernos a seguir una lista o esta lista de fórmulas de la diapo anterior. Más fácil, más intuitivo esta tabla de diferencias. Vamos a ver que llegamos a lo mismo. Entonces, ¿cómo empiezo a construir esta tabla? Tengo x0, y0 o f de x0. Tengo x1, y1, x2, y2, x3, y3. Entonces, las diferencias de primer orden, vamos a ponerle colorcitos, las diferencias de primer orden, que son las que están acá, ¿qué eran? Eran simplemente x0, x1, x1, x2
y x2, x3. Eran las que aparecían de primer orden. Son las que les puse por acá, ¿no? Ahí está, x0, x1, x2, x1, x2, x2, x3 y me seguía. Pero pues estas son más fáciles de construir en tablita. Fíjate, si lo tienes en tablita, lo único que tienes que hacer es restar. F de x1, x0 en corchetito, ¿qué es? Es este menos hoy nos pinta. Es este menos sobre las x. Sobre las x. ¿Qué es f de x2, x1? Si lo pones en tablita, pues simplemente lees. Es renglón siguiente menos renglón anterior sobre renglón siguiente entre renglón anterior. Y así te vas construyendo esto con esta tabla que te ayuda con esas diferencias. ¿Qué es x2, x3? Es renglón siguiente menos renglón anterior sobre renglón siguiente menos renglón anterior. Y así quedan estas, ¿no? De una manera rápida. Siguiente nivel o siguiente diferencia, que en fórmula hasta medio dolor de cabeza, medio confusas parecen. Pero con esta tabla, vamos con las de orden 2. ¿Qué eran las de orden 2? Eran estas donde surgió por ahí una pregunta. Esta, que pues había que usar las anteriores o recurrir a la fórmula anterior. Pero si usas esta tabla de diferencias, es mucho más directo. Fíjate. Puta madre, doña Candy me mandó un pinche depósito de Para calcular x2, x1, no, x0, Candy. lo único que hay que hacer es la diferencia de renglón siguiente con la x menos renglón anterior. Y esta es la formulita que aparecía antes, si se dan cuenta. F de x2, x1, x0 es esta formulita que les puse por acá. F de x2, x1, x0 es f de x2, x1. Ahí está acá, f de x2, x1. Menos f de x1, x0. Menos f de x1, x0. Y ahí queda el siguiente nivel. ¿Qué les puse para f de x3, x2, x1? Esta ni siquiera la escribí, porque, bueno, sí la escribí, pero ni siquiera puse qué significa, ni siquiera la desarrollé toda, porque es más fácil con la tabla. Fíjate, es f de x3, x2 menos f de x2, x1. Y eso quedó directa en la tabla. Eso es renglón siguiente menos renglón anterior sobre valor siguiente entre valor anterior. Y ahí va quedando esta construcción. Esos fueron los de orden 2. Para los de orden 3, que ya ni siquiera se los puse porque se iba a armar ahí bonito el relajo. Para los de orden 3, solo lo planteé, ¿no? Es x3, x2, x1, menos x2, x1, x0. Que de hecho hasta me confundí. Notaron que le corregí la fórmula al momento. Pero si tengo la tablita, ahí no hay riesgo de confundirse. Porque si tengo la tablita, para los de orden 3, ¿qué es? Es simplemente, si quiero x3, x2, x1, x0, es renglón siguiente menos renglón anterior sobre, y aquí me bajo, ¿no? Veo el valor x3, pues es x3, menos, veo el valor x0, menos estos numeritos. Y ahí queda la tabla de diferencias finitas. Si tuviera otro valor, pues obviamente voy y escribo ese valor. Pero así queda la fórmula. Entonces, más que pues obviamente aprender esos valores o esos índices y esas cosas, pues es un poco entender la dinámica de esta tabla para llegar a los coeficientes. Y de esta tabla, ¿qué es lo que rescataríamos al final? Lo que rescataríamos al final es estos valores. Salió muy grueso. Es estos valores. Acuérdate que esto, ¿quién era? Era B3. Esto es B2. Esto es B1. Y esto es B0. Esos son los coeficientes. Una vez que yo termine mi tabla, este es B0, este es B1, este es B2 y este es B3. Y esos son los coeficientes que yo necesito para Newton. Todos los demás sí me sirven, son para construirlos, pero al final, cuando yo termine esta tabla, lo único que necesito ver son los números que están primero en cada columna.
Y ahí tengo la construcción del polinomio de interpolación de Newton con la tabla de diferencias divididas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer nada más. De hecho, lo vamos a hacer con Excel para que se entienda igual un poquito el comportamiento de estos valores. Y luego ya vamos con la interpolación, con el ejemplo práctico. Pero pues esta es la idea a final de cuentas. Voy a borrar todo. Y ahorita pues vamos a construir la tabla con estos valores. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí la tabla de diferencias, ¿no? Pensaba poner aquí la tabla, pero creo que sí se entiende, ¿no? Aquí va orden 1, aquí va orden 2 en la siguiente columna, en la tercera columna orden 3. Y les digo, es muy sencillito. Aquí va, ¿qué va acá? Va f de x1, x0. Repite simplemente, fíjate del renglón siguiente y el renglón anterior. ¿Qué va aquí? Fíjate del renglón siguiente y el renglón anterior. Aquí iría f de x2, x1. ¿Qué va aquí? Fíjate del renglón siguiente y del renglón anterior. Aquí lo que iría es f de x3, x2. Y te olvidas un poco de la definición, porque simplemente es le resto y lo divido entre x3 menos x2. Esto es ya como números. Y ya tengo el resultado. Me voy al siguiente orden. ¿Dónde quedan mis valores? Pues en medio de estos que acabo de escribir. Aquí queda. En medio de estos que acabo de escribir. ¿Quién sería? Pues sería f. Y me fijo, ¿en qué valor acaba? x2. Pues entonces empiezo en x2. Por lógica sigue x1 y termino en x0. Y ahí estoy escribiendo mis fórmulas sin tanto problema. ¿Cómo calculo esto? Pues es seguir fila y columna. Es renglón siguiente menos renglón anterior sobre, aquí me dicen quién, x2, que es este numerito, menos x0, que es este numerito. Y así voy construyendo, sin tanto problema, sin aprenderme esas fórmulas latosas que pues hasta flojerita como que da escribir, ¿no? Si sigues la tabla, no debes tener tanto problema para terminar de construir los coeficientes. Aquí que va f de x3, x2, x1. ¿Cómo lo calculas? Renglón siguiente menos renglón anterior. Y restas en el denominador x3 menos x1. ¿Cuál es el otro? Pues va aquí, siempre en medio, siempre al medio, siempre al medio. ¿Ok? Y aquí terminas, porque pues ya no tienes más valores. Si tuvieras más, pues en automático se te generan. Si tuviera un x4, aquí en medio, aquí en medio, aquí en medio, aquí en medio, y solito se va generando este sistema de diferencias divididas. El último que necesito, porque pues ya se me acabaron los números, sería x3, x2, x1, x0. Y con esto ya terminé prácticamente mi interpolación, ¿no? Así voy construyendo. Les digo, si tuviera más valores, pues me voy en medio y ahí construyo la diferencia. Me voy en medio, construyo la diferencia. Me voy en medio, construyo la diferencia. Si tuviese un punto más, x4, hay que llegar a orden 4. ¿Ok? Pero pues así es la dinámica de esta tabla. Vamos a guardar, ¿no? Y ahí tienes la idea de la interpolación de Newton. Entonces vamos a hacer esto. Ya con numeritos, con calculito. Para esa parte, vamos a usar una tablita de Excel, que igual se presta para esto, simplemente para no hacer todo a mano, ¿no? Podemos agarrar una hojita de Excel que pues tiene celdas y se va a anotar más o menos como esto, ¿no? Con Excelito podríamos construir esto haciendo restas de celdas. Entonces les paso por el chat el archivo de Excel para que no se atrasen por allá copiando. No pesa mucho, debe llegarles rápido. Entonces, ahí lo puse allá en el chat para que no se estén atrasando por allá planteando la estructura. Entonces, el archivito que les acabo de mandar, ábranlo y
como, digamos, asistencia o como le quieran llamar, pues me van a entregar una tablita como esta, ¿no? Con ese archivito que les estoy mandando. Entonces, el Excelito luce de esta forma. Aquí está, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la tabla de valores que aparecía hace rato. Ahí está. 1, 4, 5, 6. De hecho, son los mismos que hemos venido manejando. No sé si alguien ya se dio cuenta, yo creo que sí. Son los mismos datos que he venido manejando creo que desde interpolación cuadrática. No lo he movido. En 0, 1.3862, 1.6094, 1.7917. Ahí está, son estos, ¿no? Y pues ya está marcado aquí el espacio donde tienes que poner los valores, que pues está facilito. Y lo que les decía, si llegas a tener un dato más, voy a marcar nada más, si llegas a tener un dato más, entonces va aquí y acá, esos son mis datos, mi dato adicional. ¿Cómo aumento mi tabla? ¿Cómo la modifico? Pues simplemente me fijo en medio, hay que calcular algo. En medio, hay que calcular algo. En medio, hay que calcular algo. Y aquí, hay que calcular algo. Y estos son los que me sirven a final de cuentas como los coeficientes, los primeros de cada fila. Así de manera sencilla, simple, me voy calculando los coeficientes con este método de Newton. Obviamente, si no lo hacemos en tablita, pues te va a quedar un poquito más largo el proceso. Pero entonces, ¿cómo queda el proceso de hacer estas diferencias divididas? Siguiendo esta tabla, pues, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Esta diferencia es sencilla, y es lo que les decía, una vez que tienes en la tabla, pues no debes tener mayor problema. De todos modos, en la presentación está paso a paso qué tienes que hacer, ¿no? Paso a paso qué tienes que hacer ahí con Excel. Y ahí está el resultado. Lo vamos a hacerlo nosotros. Entonces, ¿cómo va la primera? Les digo, no, igual no tienes que aprenderte esto, simplemente seguir la idea, que dice así, abro paréntesis y resto. Renglón siguiente, menos, renglón anterior, sobre, valor siguiente en X, menos, valor anterior en Y. Eso es lo que tengo que hacer. Abro, ese signo de más es como el igual, no es lo mismo, ese signo de más es como el igual. Y ahí voy, están generando mis valores. Lo voy a dejar un momento nada más, pero pues así son los demás, ¿no? Si quieren seguir por su cuenta, pues pueden hacerlo. Le das Enter. Y ahí tienes el primer coeficiente, ¿no? Sin hacerlo a mano, solamente conociendo los valores. ¿Qué más? Vamos con el siguiente. Por el siguiente, igual, si te vas a aprender la estructura de la tabla, ok, está bien. Lo único que necesitas saber es que ahora ¿qué diferencia? Es renglón siguiente menos renglón anterior sobre, ahí se me escapó un símbolo, sobre, abres paréntesis, y no, ahí sí igual truena sin los paréntesis, valor en X menos valor en X del renglón anterior. Ya iba quedando. Ahí tienes el siguiente valor. Siguiente valor. Lo mismo. Pongo signo de igual, abro paréntesis, carita triste, pero no es carita triste. Es renglón siguiente menos renglón anterior sobre, vuelvo a abrir paréntesis, renglón siguiente menos renglón anterior. Y ya tengo los primeros de orden 1. Con esas fórmulas que parecían súper complicadas, pues ya quedó rápidamente. Vamos con el siguiente orden, siguiente nivel. Nada más no te vais a ir con la finta. Fíjate de acá. El siguiente nivel es X2, X1, X0. Y ok, para esto, para la columna anterior es la resta. Nada más no te vayas a ir con la finta de las X. Tienes que tenerlo bien clarita. La X de acá es esta. Y la X de acá es X0. Esta de acá. Eso es como que lo único peligroso, digámoslo así, de usar esta tabla de diferencias, que vayas a agarrar otra X. ¿Ok? Entonces X2 y X0. Y entonces, ¿cómo queda? Sería, pongo signo de igual, abro paréntesis y es renglón siguiente menos renglón anterior sobre, y ahora sí, me voy con cuidadito.
lo saqué de acá. Ay, paréntesis, paréntesis. De acá, menos el rojito viene de acá. Y entonces ahí tengo mi expresión. Repito, es en cuanto a columna anterior es fila siguiente menos fila anterior, pero hay que tener cuidado con los denominadores. Este x2 menos x0. x2, x0. Te saltas, de hecho, la fila donde está, ¿no? Y ahí va quedando. El siguiente, muy parecido, es, abro paréntesis, renglón siguiente, menos renglón anterior, sobre, y aquí es cuando tengo que tener cuidado. El C7 o el azulito, el renglón siguiente, ¿cuál es la X que tiene primero? Esta. Menos el rojito, ¿cuál es la X que tiene restando? Esta. Y así va saliendo. Y ahí tengo mis diferencias divididas, ¿no? Que es esto que parecía x3 menos x1, x3 menos x1, x3, x1. Y ahí van saliendo. Y para la última, igual, renglón siguiente, menos renglón anterior, sobre, y ahora cuidado con las X, ¿no? Esta X, te vas hasta abajo, es este valor, menos este valor, te vas hasta el principio, siguiendo como escalerita, ¿no? Subo, subo, hasta aquí. Ahí tengo la tabla de diferencias divididas. Esta es toda la construcción que necesito. Entonces, pues aquí me detengo un rato, prácticamente todo lo que vamos a hacer hoy, ese es el método, prácticamente ya lo tenemos. No sé si hay alguna duda, pregunta, llegaron, no llegaron hasta este coeficiente. Voy a ver si eso da. 78 menos 59. Sí, eso da. Ok, les repito, este es prácticamente el método del día de hoy. Construir esta tablita y no debemos tener mayor problema después de lograr esto. Ok, entonces vamos con el paso final. Ya tengo esta tabla. La puedo hacer en Excel, está bien, no hay problema. Ahora, en lo que sí no puede hacer en Excel, pues es escribir polinomios o cosas así. Entonces, ahora me voy, no sé, a mi documento o a mi hojita y vamos a escribir el polinomio. Repito, una vez que tienes esto, todo lo que realmente te va a servir es este valor, el primero de cada columna. Y estos valores, acuérdate que este es B0, B1, B2 y B3. ¿Por qué hasta B3? Porque tengo 4 puntos. Si tengo 4 puntos, es un polinomio de orden 3 o de grado 3. Entonces llego hasta B3. Estos son los que me van a servir a final de cuentas. ¿Ok? Entonces, agarro esta tabla y ahora me voy por aquí, donde ya tengo escrita la tabla. Y repito, necesito estos tres que están de color negrita. 46, 20, 98, 46, 20, 98, menos 59, 97, 73, shalala, esos de acá, ¿no? Los que están de negritas. Entonces, si quiero construir mi polinomio, ¿cómo me va a quedar? Acuérdate, es B0. Solo voy a poner la fórmula. Bueno, creo que le llamé F3. El polinomio de Newton de orden 3 es B0, solito, más B1, y aquí empiezas. ¿Qué multiplica B1? X menos X0, y ahí me detengo porque mi índice es B1. Más B2 por, y empiezo a restar. X menos X0 por X menos X1, y ahí me detengo porque mi índice es 2, B2. Y el último, B3, pues sería X menos X0 por X menos X1 y finalmente por X menos X2.
2. Y ahí tengo la estructura de mi polinomio. Lo único que me falta es, pues obviamente, ponerle los valores. Entonces, voy a hacer un poquito más chico para que igual se siga viendo. Ahí está, sigo viendo los valores de allá. Aquí me quedaría F3 finalmente. Y ahora pongo los valores. B0 es el primero, es 0, más B1 es todo el 0.462098 por X menos, y el X0 es 1. Es el primer valor. Y ahí va quedando mi polinomio, más B2. B2 es el primer valor en la columna de orden 2. Que bueno, si quiero le pongo el signo que aparece allá. 0.05997388. Y quiero multiplica X menos X0. X0 es 1. Por X menos X2 es 4. Simplemente es ir leyendo la tabla. 4. Más B3. B3 es el primer valor en la columna de orden 3. Que es 0.00786565. ¿Qué lo va a multiplicar? X menos X0. X menos el primer valor, que es 1. Por X menos el segundo valor, 4. Por X menos y el último valor, 5. Ay, ¿qué le pasó? Por 5. Y ahí tengo mi polinomio. Lo puedo dejar así, obviamente. No hay que desarrollar todo esto. Solo nos complica más desarrollar. Y este sería el polinomio de interpolación de Newton. ¿Qué podemos checar? ¿No? Si evalúo en 0, perdón, si evalúo en 1, pues aquí me queda 0, 0, 0, y el resultado es 0. Si evalúo en 4, ahí está, si evalúo en 4, ¿qué va a pasar? Pues se cancela esto, y aquí me queda 4 menos 1, 3. Me queda 3 por este numerito. Entonces 3 por 0.462098 es 1.3863. Digo, obviamente con más decimales, pues me aproximo mejor todavía. Son los dichosos errores de redondeo o de aproximación. Y si me queda, ¿no? Si vuelvo en 4, se cancela esto, y 4 menos 1, 3, 3 por esto, me queda 1.3863. Bueno, igual me queda más, pero en mi calculadora solo tengo puesto 4 decimales. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si evalúo el 5, pues se va a cancelar este último término. Se cancela este último término y solo me queda esto para evaluar. 5 menos 1, 4. 4 por esto. 5 menos 1, 4. 5 menos 4, 1. Entonces solo te queda, pues, multiplicar esto. Y muy seguramente te queda el 1.609437, que es la condición a final de cuentas. Y cuando evalúas en 6, pues no se cancela nada. Pero evaluando todo esto en 6, pues te debe dar, bueno, te da el 1.791759. Que es la condición para que un polinomio sea de interpolación, que pase por los puntos. Entonces, ahí tenemos el polinomio de Newton. Que esto sería, pues, prácticamente el tema del día. Hoy nos vamos temprano, ¿ok? Son una media horita más de Octave y ya lo tenemos por hoy. Viernes. Actitud de viernes. Entonces, les digo, no sé, no, espero que no haya quedado duda, pero pues es esto, ¿no? Entonces, que les quede claro, al final, ándale, viernes botanero. Al final lo que les voy a pedir es algo como esto, es lo que les digo, es como que su asistencia el día de hoy, porque pues está fácil y nos estamos yendo temprano. Es simplemente modificar esta tablita, que de hecho, si la hicieron conmigo o si hicieron esto, pues es Excel, ¿no? Si le cambio yo aquí en un 2 y un 3, un 2 y un 2, pues boom, todo sale rápido y mágico, ¿no? ¿Qué era acá? 0, 1, ahí está. Entonces, si lo hicieran en Excel, pues con moverla aquí con un 3 y lo que sea, pues todo sale mágico. Entonces, lo único que les voy a pedir es, pues, un valor más, ¿no? Simplemente hacer los cálculos para un valor más. Al final de la clase les muestro ese dichoso valor más.
Construyen esto y prácticamente ya tienen el resultado. Me mandan el polinomio, fotito y listo. Pero pues esto sería ya para cerrar la clase. Nada más les aviso, por aquí de que, ay, no lo completé o lo que sea. Entonces, eso en cuanto a hacerlo a mano o lo que sea. Los formulitas de Excel, ándale, ¿en qué nivel? No sé, en el primer nivel, en el segundo, en el D. Les digo, todos están en la presentación, en el PD, sí, en el PDF, por si algo pasa. Maestro, no importa los decimales porque a mí en el Ajá. D4, ajá, me dio menos 0.0597387.5. Aquí, en el D4. Sí, sí, pero Mm. ahorita está mal porque está invertido su X y su F de X. En X es 0 y en F de X es 1. Ah, es cierto, es cierto. Ah, ok, ok, es verdad, lo puse mal. Ahí está, esto. Ahora sí, ya lo tenemos. Ahora sí. ¿Qué pasó con los decimales? ¿Ves menos? Sí, me dio menos 0.05973. Ah, sí está bien, es que lo redondea usted, ¿verdad? Al final. Sí. De hecho, igual si ves menos, aquí Ah, en ok. esta, iconito, donde disminuir o aumentar decimales, le puedes meter más. Por ejemplo, si quiero más, le puedo poner aquí arribita donde está el mouse, donde estoy, Ujú. aumentar, y salen más, ¿no? Y mira, bueno, prácticamente ahí Está los bien, demás son cero. está bien. Y así me Sí, puedo está ir. bien. Gracias. Y demás. Entonces, esa es la fórmula de D. No sé si ya estás. Esa es la fórmula de E. Te repito, tener el cuidado allá. Y de todos modos, aquí en el PDF están las fórmulas, ¿no? Aquí están. Aquí aparecen. Es esta. Y aquí arribita esta fórmula. Son igualitas de las que acabamos de hacer. C3, C5, C3, entre A6, A2. Y para la otra D, C5, C7, C5, entre A8, A4. La última, D6, D4, sobre A8, A2. Y ahí queda. Es el mismo polinomio que pusimos por allá. ¿Ok? Y bueno, pues si quieres hacer una interpolación, pues simplemente evalúas el numerito que tú quieras para tener esa aproximación. Por ejemplo, si yo quiero saber el valor en 2, que está aquí, no lo conozco, pues simplemente vengo al polinomio y lo evalúo. Que bueno, eso lo haríamos en Octet, ¿no? Digo, nos da no, pero nos la da muy simplificada. Pero pues en ese valor, en esa expresión evaluamos el 2 y ahí tendríamos la interpolación. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo quedaría en Octave. En Proctape, el código, bueno, ahí le moví el nombre, se me olvidó ponerlo aquí en la presentación. Ya está en la plataforma, de todos modos ahorita se los paso por acá, digo, no pesa nada. Solo atención a lo que necesita, es igual, vector con los valores de X, vector con los valores de y te da la tabla de diferencias divididas, pero les digo, se los voy a pedir en Excel ahí para que practiquen igual un poquito, no todo sea como que en automático, la tabla se los voy a pedir en Excel. Y la C, pues es el vector con los coeficientes del polinomio. ¿Cómo se utilizaría esta función? Si yo quiero resolver esto, ya les digo, son los mismos valores de hace rato. Vámonos a Octave. Ahí está.
Y ahorita se las paso por acá. Igual está en la plataforma. Si alguien ya lo descargó, es el mismo. Interpolación Newton. 20 pesos. 3 kilos de plátano, 20 pesos. Tenemos plátano Batán, marchante, plátano Batán. De calidad le damos 3 kilos, 20 pesos. Ah, le estoy mandando el archivito, es ese de allá, para que funcione en Octave. Igual, este está, digo, no se los dejo en programar, pero lo pueden intentar. Como comentario, eso que les acabo de mandar, o lógicamente está aprovechando hasta ya salió. Entonces, eso que acabo de mandarles, lógicamente está aprovechando las funciones que están predefinidas en Octave para que no se complique tanto con las cuentas. Lo que hace primero es saber cuántos vectores les estás dando con la instrucción length de x, cuántos números hay, cuántos datos hay. Luego construye una matriz de ceros donde va a estar poniendo, si te fijas, la primera columna, todas las filas, columna 1 es y, ahí está poniendo lo que nosotros vemos aquí en Excel como esta columna de valores. Todas las Y's las está poniendo en la primera columna de la matriz D. Eso es lo que va haciendo. Y luego empieza a calcular las diferencias. Fíjate, en la D empieza a restar, ¿no? En fila actual menos fila anterior. Fila actual menos fila anterior. Y así va restando. Y las X. X actual menos X anterior. X actual menos X anterior. Nada más que obviamente pues juega aquí con las posiciones de los elementos que están dentro del ciclo for. Ah, sí, claro, cualquier orden, de cualquier orden se puede usar para interpolar. De hecho, por eso está aquí en el código esta línea. Esta línea es la que permite usar la interpolación para cualquier número de datos, porque lo primero que hace es preguntar o saber cuántos datos estás metiendo. Por eso se puede usar para cualquier número de datos, precisamente por esta línea. Lo primero que hacen esos programas es saber de qué tamaño es el vector X o cuántos datos tienes. Y luego, como está usando ciclos for, pues no importa cuántos datos estés metiendo, siempre va a estar construyendo. Si se fijan, esas diferencias que nosotros hicimos en Excel, pues las está programando aquí, según los índices del ciclo for. Ahí está, calcula las diferencias y abajo las X, que es lo mismo que hicimos en Excel. Una vez que tiene eso, pues empieza a trabajar con los polinomios. Acuérdense que Poli hace el producto que nosotros escribimos acá. Acuérdense que Poli ayer comentamos que lo que hace es desarrollar este tipo de productos. Desarrolla este tipo de productos. Y entonces eso está haciendo acá. Multiplica los elementos en X para ir desarrollando su polinomio. Y va sumando los términos. Aquí está sumando polinomios. Y ahí queda este código de interpolación de Newton. Que les digo, lo pueden intentar ahí con práctica. Les puede servir de práctica programar con polinomios, ¿no? Pero pues ahí queda. Y como se usa, pues prácticamente igual que Lagrange, el resultado es muy parecido. Entonces, si ya lo tienen, pues creo que hasta ya lo pueden usar solitos, sin que yo les muestre cómo. Pero si todavía no lo descargan o tuvieron problemas con la descarga, nada más atención, que no es difícil. Y prácticamente terminamos el día de hoy. Entonces, lo primero, definir. Voy a escribir porque hay un poquito de escándalo por acá.
Ok, entonces, pues eso sería pues todo lo correspondiente a implementar o hacer la interpolación de Newton con Octave. Defines tus vectores, el resultado pues se interpreta como otra vez el término de cúbico, cuadrado, lineal y constante. Para evaluar, simplemente, o para interpolar, simplemente escribes el valor que quieres interpolar con la instrucción polival y ahí tendrías la interpolación, que podrías graficar de esta forma. Para la gráfica, pues simplemente definimos X, definimos Y y esta es la parte que te define la gráfica. Y la otra parte que aparece aquí en mi comando plot, pues son los vectores. Esta X y esta Y. La estoy graficando aquí. ¿Ok? Y ahí quedó todo graficadito. ¿Qué? De calidad le damos 3 kilos 20 pesos. Así que contenga gente 3 kilos de plátano 20 pesos. Ah, sí está buena la oferta. ¿Alguien más le falló este archivito? Uno, dos, tres, cuatro. Script. Ah, sí, claro, puedes agarrar el código y decirle o mandarle como estuvimos, si recuerdan cómo hicimos en ¿cómo se llama? En interpolación lineal y interpolación cuadrática. Si se acuerdan, le mandamos como tercer parámetro a nuestro código una A. Puedes hacer esa misma modificación y ya te devuelve el valor interpolado, que sería moverle un poquito en esta parte. Aquí cuando lo llamas, le mueves y le mandas una A. Nada más que igual hay que modificar aquí el código. Le mandas la A y ya podrías hacer de una vez este pasito que estoy poniendo aquí en Polival, ¿no? Simplemente es ponerle Polival, así esta línea metérsela al código y ya de una vez te devuelve la evaluación. Pero sí se puede, ¿no? Lo que comentan por allá, que si puede devolver la evaluación de una vez. Sí, solo le pones aquí un tercer parámetro, que es el valor donde vas a evaluar, y en el código le pones la línea Polival y le pides que te devuelva la evaluación, y eso sería todo. Pero sí se puede, ¿no? De hecho, hasta la gráfica, así como la hicimos, podría sacar la gráfica, como hicimos en linealización, ¿no? Sí se puede. Nada más hay un poquito de cuidado con que salga en el intervalo adecuado y listo, ¿no? De hecho, no me acuerdo si esto es como una parte de un código que les pido más adelante, no me acuerdo. Tipo, modificar esto para que saque la gráfica y el polinomio interpolado y así, ¿no? No me acuerdo si sí, pero sí se puede. Ok, entonces, pues esto sería pues, realmente todo el día de hoy. Si nos vamos a la diapo, ¿qué falta, no? En cómo se usa el programa,
el ejemplito con esos datos, cómo meter los datos, cómo te debe quedar la C, cómo se interpreta el polinomio, lo que les he escrito allá en pantalla, cómo hacer la evaluación, una vez más, cómo se interpreta, en cómo definir tu polinomio. Yo lo hice con ListSpace, cómo sacar los elementos que te dice acá, ¿no? Graficar el polinomio, los datos y el valor interpolado, que igual ya mostré por allá rápidamente. El código, le podrías poner leyenda, ¿no? Como hicimos hace un momento. Y ahí te sale esta gráfica, que el polinomio es el mismo. No sé si se fijaron que independientemente si usas Lagrange o si usas Newton, pues el polinomio que pasa por esos 4 puntos solo es 1. Independientemente si usas Lagrange o si usas Newton, el resultado te debe dar lo mismo. No, repito, no importa si usas Lagrange o si usas Newton, solo hay un único polinomio que pasa por esos puntos y el resultado debe ser el mismo. Lo que cambia es la manera de construirlo, pero pues llegas al mismo resultado. Y esto sería, ¿no? Y entonces, como actividad final, digámoslo así, no sé si hay alguna duda, pues ajustar en su Excel para que haga el cálculo de la tabla de diferencias divididas para estos números. Solo lo pongo P-bajo y el 3. P-3. Y lo reconoce. ¿Sí sale? Ay, mira, sí salió. Sí, le pones P-3 y sale.